Bueno, no sé lo que pensáis, pero yo cuanto más me formo, más necesidad siento de seguir aprendiendo. Entonces, bueno, pero deseando de poder ver la guía y empezar a manejarla y sobre todo ir a esas preguntas que todos nos hacemos en muchos momentos. Creo que la mayoría, o tengo la sensación de que sois orientadores, ¿puede ser? Levantéis la mano, porfa, orientadores. Yo creo que sí. Es que es una sensación que como maestra tenía y bueno, se corroboran mis sensaciones. Lo entiendo como desde el otro punto de vista como maestra. Bueno, me ha presentado Juanjo. Cebras en la Mancha es una asociación de reciente creación. El día 14 de marzo fue el día que la presentamos y esto surge porque yo tengo en mi aula un alumno con altas capacidades, bueno, que realmente creo que tengo 3, pero uno con informe. Entonces los padres, al conocerme, me proponen crear una asociación para nuestra zona y bueno, para toda aquella persona que lo necesite, ¿no? De hecho, en 2 meses tenemos más de 35 familias y bueno, familias de toda la comarca, Cuenca Capital, incluso alguna familia de Madrid, que por cercanía, bueno, pues también se han apuntado. ¿Qué ocurre cuando estas familias, bueno, es un matrimonio que se reúne conmigo y me dice que quiere formar una asociación? Yo lo primero que les digo que amo mi profesión y que no quiero que la asociación sea un arma arrojadiza contra nosotros, que no sea un arma arrojadiza hacia los docentes. Y bueno, les hice reflexionar y tras un par de reuniones fuimos a por ello porque ellos sabían que bueno, que yo estoy muy involucrada en las altas capacidades desde hace años y me parecía un proyecto complicado pero muy interesante. A ver, espero pasarlo bien. Sí. Bien, pues ¿qué ocurre? Que dijimos, bueno, pues vamos a hacer como un sondeo, ¿no? A ver qué personas estarían interesadas en formar la asociación. Y el 29 de noviembre pues decidimos en una sala de la biblioteca de Mota del Cuervo hacer una mesa redonda y organizamos unas cuantas sillas, unas 20 sillas, así pusimos. Y de repente empezó a llegar gente. Tuvimos que ampliar sillas, empezó a llegar gente y bueno, y allí pues 40 o 50 personas fácilmente nos reunimos. Desde la directora de la escuela infantil hasta la orientadora del instituto, pasando por familias de Santa Cruz de la Zarza, de Belmonte, de Las Pedroñeras, de Pedro Muñoz, de un montón de pueblos. ¿Qué ocurre? Que comenzamos a hablar la directora de la escuela infantil, pasamos por profesionales hasta la orientadora y ¿qué nos decían los profesionales? ¿Cuál era su problemática? ¿Qué nos pedían o qué necesitaban? Pues la identificación. Nos decían que se les escapaban los chicos, que no tenían la suficiente formación y no sabían identificarlos en muchos casos. Parece que hay casos obvios, pero muchos se nos escapan. Y entonces nos decían, es que se nos van, no sabemos qué hacer, ¿no? Y precisamente porque hablábamos de esos perfiles tan diferentes que tenemos en las aulas. ¿Cuál era la otra problemática que nos planteaban? La atención. Vale, cuando identificamos, fenomenal, están identificados, pero ¿cómo les atiendo? Se sienten perdidos o nos sentimos perdidos, ¿no? En muchos casos. Y esos son temas súper importantes, ¿no? Que salieron en esa mesa redonda y que queríamos también conocer para ver qué respuesta desde nuestra asociación podríamos dar a esos profesionales y a esas familias. Hablo de profesionales porque también cuando tuvimos esas reuniones previas yo les dije que creía que lo importante era formar una asociación multidisciplinar, que no fuese solo de familias, sino que fuésemos todos de la mano. Familias, maestros, profesores, orientadores, gabinetes, psicólogos, incluso personal sanitario, que también se interesaron. Y las familias, ¿qué es lo que más les preocupaba? El bienestar emocional de sus hijos. Era lo que más les preocupaba, es lo que allí nos hablaban. De hecho, en la última parte en la que hablamos de experiencias personales, pues una mamá se puso a llorar. Y eso es lo que a veces en las aulas como docentes no vemos, no sabemos lo que están pasando las familias, que no siempre es así, que no siempre las altas capacidades se vive con esa ansiedad, pero las familias que no lo viven con esa ansiedad no acuden. Pasan, ¿no? Y si son muy inteligentes y van un poco por delante, también se dice, pues ya se normalizarán.
que a veces también lo decimos los propios docentes, si los normalizamos algo estamos haciendo mal, porque entonces no estamos desarrollando, estamos normalizando, ¿no? Y las familias pues les pasa mucho eso en ese sentido. Y es el bienestar emocional de los hijos, de las hijas, pero también de la familia lo pasa mal y no saben tampoco qué hacer o qué atender. Y ahí es cuando llegan y acuden a profesionales, a sus centros educativos, a sus tutores, a sus orientadores o a gabinetes, porque no saben lo que está pasando y no saben cómo responder. Eso en la mesa redonda, pero luego cuando terminó la mesa redonda y nos tomamos un café, pues de manera individual, hubo más de una mamá que también lloró contando su situación, lo que estaba viviendo con su hijo y cómo se estaba sintiendo identificada con todas esas experiencias que estuvimos contando y hablando. Y al sentirse identificadas, pues se sintió comprendida. Y el sentirse comprendido, ¿no?, y escuchado es muy importante. Quiero hablar de un mito. También he puesto un mito. Una vez dotado, siempre dotado. De este mito, entre otros muchos, nos habló Pfeiffer en la formación que hicimos en noviembre, que me imagino que muchos de vosotros la hicisteis, y lo quiero leer. En el desarrollo del talento hay muchos factores diferentes que influyen en el alto rendimiento en la mayoría de los campos. El cociente intelectual solo te puede llevar hasta cierto punto. Hay otros factores que se combinan para que las personas tengan éxito. Y aquí empieza el cociente intelectual. O sea, yo de aquí saco dos enseñanzas desde mi humilde, formación, ¿no?, de lo que yo voy aprendiendo, sabiendo y con los referentes, ¿no?, que tenemos como Marta y Paulina. Y es que el cociente intelectual, el cociente intelectual no es igual a una alta capacidad, no es solo un alto cociente intelectual, ¿no?, que es la perspectiva que teníamos del siglo XX, pero ya en el siglo XXI sabemos que no es el alto cociente intelectual, sino que hay muchas otras características. Y que además, para que el talento se desarrolle, hay muchos factores, o hay otros factores que hay que tener en cuenta. Y ahora os explico por qué y por qué es importante en esta ponencia de hoy con la coordinación familias-escuela. Aquí hago referencia a este artículo de Gagné, del que nos hablan de esos factores que influyen en el desarrollo del talento, que son los catalizadores, los intrapersonales, que son los que se refieren pues a la raza, a la personalidad, al físico, a todas esas características de la persona. Y están los catalizadores ambientales, ahí entramos. ¿Quiénes son los catalizadores ambientales? Bueno, hay varios, ¿no? Porque si no he leído mal y recuerdo mal, ¿no?, hay subcomponentes. Y uno de ellos están aquellas personas que influyen directamente en el desarrollo. ¿Y esas quiénes son? Fundamentalmente la familia y los docentes, ¿no? La familia no solo padres y hermanos, sino también entendida en un desarrollo más amplio. La familia más amplia y los docentes. Entonces, si investigaciones, siempre basándonos en investigaciones, nos están diciendo lo importante que son los catalizadores ambientales y que en los catalizadores ambientales tienen un peso tan importante las familias y los docentes, los profesores, ¿cómo no lo vamos a tener en cuenta? ¿Cómo no va a ser necesario que vayamos de la mano docentes y familias? Es absolutamente necesario. No es una opinión, ¿no? Es lo que decíamos, es investigación. Y por último, Azar, que lo leí en el artículo, pero en el libro Navegando hacia el talento lo podéis leer de manera más detenida, actualizada y bien explicada por Javier Tourón, que habla de factor casualidad, ¿no? Nosotros no decidimos dónde nacemos, con qué factor G, y eso, pues ahí está el factor casualidad. Entonces, estos catalizadores son muy importantes para saber que influyen en el desarrollo del talento y que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de nuestros alumnos. Familias y docentes, fuentes de información. Aquí sí pongo el libro, ¿vale? Porque continúo aquí con esta parte, con las fuentes de información. ¿Qué nos dicen? Pues que las familias vivencian la precocidad de sus hijos. Es decir, son las familias las primeras que nos pueden decir qué están viviendo con sus hijos, qué están viviendo en sus casas, qué les está ocurriendo. Y bueno, y aquí voy a poner este ejemplo. Esta es mi hija con 18 meses, ahora tiene 13 años. Aquí tiene 18 meses
Y bueno, eso es un vídeo en el que dice que quién es Lorca, quién es Miguel de Cervantes, quién es Rosalía de Castro, la Giralda. Pues bueno, pues eso se puede quedar en una anécdota y decir, bueno, vaya capacidad memorística, ¿no?, que tiene una niña con 18 meses, ¿no?, que con 12 ya pues se sabía las letras. Pero eso a mi marido y a mí personalmente no era nuestra preocupación. Digamos que para nosotros era una anécdota. Nuestra preocupación era las desincronías emocionales que vivíamos con ella y que no sabíamos qué ocurría. Coincidió que yo me estaba formando en aquellos años en el mundo del superdotado. No me formé porque tenía una hija precoz, sino que yo me empecé a formar porque, bueno, en psicopedagogía ya estudiamos las altas capacidades y era pues un mundo que me llamaba la atención. Y entonces, formándome, es como me di cuenta de que mi hija podría tener altas capacidades con mi formación. Y efectivamente, y el conocer las características de mi hija, el saber que tiene altas capacidades, nos ha ayudado mucho en el acompañamiento, en todo su desarrollo, y nos sigue haciendo falta, está en adolescencia. Entonces, evidentemente, que ahora hemos vuelto a evaluar. Evaluamos con 3 años y medio, era muy chiquitina cuando hicimos la evaluación, pero realmente nosotros lo sentimos como una necesidad. Y cuando lo sientes como una necesidad, sientes que también todo el apoyo educativo, ¿no?, que le rodea a tu hijo te entienda, y que cuando tú vas a hablar con su maestra no piense que estás diciendo que lista es mi hija, porque los papás en general, y siempre hablo en general, no suelen acercarse al centro educativo o a los profesionales para presumir de lo listo todo lo que saben sus hijos, sino porque hay unas necesidades. A veces son necesidades emocionales, otras son de aburrimiento, cada uno las vive de determinada manera, y como he dicho antes, cuando no las hay, pues en muchos casos no se acercan. Entonces, ahí son talentos que la sociedad pierde, y eso también, pues la verdad es que es una pena, ¿no?, que se pierdan esos talentos. También hablamos de la importancia de la formación. Evidentemente, si no hay formación, la información que podemos dar no es lo suficientemente real, ¿no?, porque al final es más subjetiva. Cuanto más formación tengamos, tanto padres, familias como docentes, esa información se va a aproximar más a lo que es la realidad, ¿vale? Entonces, la formación tanto en familias como en profesionales es súper importante, y en este caso nos ha llegado también este año desde el Centro Regional formación a familias, con lo cual ya también nos está llegando esa escuela de padres para que la podamos realizar las mamás y los papás, que nos viene súper bien y la necesitamos. Y la utilización de instrumentos adecuados, ¿vale? Entonces, nosotros desde la asociación es que veíamos súper importante poder dar escucha a estas familias. Cuando son bebés, son pequeños o son adolescentes. También tenemos familias con adolescentes que no saben qué hacer y entonces acuden a nosotros. ¿Para qué? Pues para que les acompañemos en el proceso de la mejor manera posible, pero siempre de la mano de los profesionales. En cuanto a los instrumentos adecuados, os voy a ir dando herramientas, ¿vale?, por si os vienen bien. Esta es la página de la Confederación Nacional de Asociaciones, ¿vale?, de Confines. Si os metéis en miembros, en los miembros, ahí os sale todo el mapa de España con las asociaciones que hay, ¿vale? Puse el vínculo y luego lo quité, digo, por si nos daba problemas, ¿vale? Pero yo creo que luego os van a mandar la ponencia, ¿vale? No tengo ningún problema en compartirla. Entonces, pero en miembros os sale todo el mapa de España con las asociaciones que hay. Por lo tanto, si os llega una familia a la que le tenéis que dar cierta respuesta, que no es, o sea, no todo está dentro del centro educativo, hay respuestas que hay que dar fuera del centro educativo, pues ahí tenéis el conjunto de asociaciones. La nuestra todavía no está porque somos de reciente creación y Confines se asegura mucho de que realmente sean asociaciones sin ánimos de lucro y seguras, ¿vale? Entonces, pero esperemos estar dentro de poco. Y además, si os fijáis, después del blog hay una pestaña de detección altas capacidades. Y es una pestaña muy interesante porque ahí Luz Pérez y Carmen López han dejado sus cuestionarios. Pero cuidado, ¿vale? Cuando nosotros podemos ofrecer a los profesores que rellenen estos cuestionarios a las familias, nos dicen que son meramente orientativos.
son meramente orientativos, no pueden expresar, solo pueden expresar la conveniencia de realizar una evaluación, ¿vale? De realizar una evaluación. Eso no quiere decir que si el resultado da alto, pues mi hijo ya tiene altas capacidades, no, ¿vale? Es una aproximación y ya será el profesional el que determine si hay que hacer o no esa evaluación. Entonces, hay cuestionarios para niños entre 3 y 4 años, entre 5 y 8 y entre 9 y 14. ¿Con esto qué quiere decir? Que hay herramientas que yo, cuando ya podamos ver la guía, si tenemos más herramientas de este tipo, que podamos dar una respuesta más rápida a las familias, de decir, bueno, no sabemos qué pasa, puede ser, no puede ser. También hay familias que dicen, es que yo no digo nada porque me da vergüenza, o sea, me da vergüenza que crean que me creo que mi hijo es muy listo, entonces me da vergüenza acercarme al tutor o acercarme. Entonces también he tenido familias que me lo han dicho. Pues esta herramienta, si la rellena, que realmente se tarda muy poquito tiempo y les podemos ayudar a rellenar, bueno, pues te da una valoración y de ahí se puede determinar, pues continuamos o no continuamos con... Es cierto, no sé si conocéis a Luz Pérez y Carmen López, sí, y entonces, bueno, luego me contáis, paso, ¿verdad? Paso, vale. Pues es que es una herramienta que se está utilizando en los centros. Vale, es que estoy viendo las caras y yo lo que quiero es realmente saber si está bien la herramienta, vale, porque nosotros, a ver, sí que nos... Descubran en la guía, que lo descubran en la guía. Vale, pues yo os animo a que lo descubráis en la guía, porque es verdad que esto, Luz Pérez hizo, el 14 de marzo hizo una ponencia en Amanci, en la una asociación de alcobendas de Madrid, y bueno, fue un congreso tremendo, unas jornadas tremendas de ponentes de primera calidad y orientadores pues muy experimentados. Entonces, Luz Pérez hizo su ponencia, ¿vale? Y nos hablaron de estos cuestionarios. Yo entendí que era un buen recurso para hacer, pues eso, tener una primera, no respuesta, pero sino un primer acercamiento de datos hacia estos chicos, ¿vale? Pero bueno, luego si está en la guía, yo seré la primera el lunes en verlo. ¿Qué es por qué en la escuela y las familias debemos tener esa coordinación y qué tenemos que hacer? Creo que es súper importante la respuesta rápida, porque para lo que nosotros es al final nuestro día a día, que va pasando un curso, para ellos son sus hijos. ¿Y qué ocurre con nuestros hijos? Que es lo más importante que tenemos. Ocurre mucho también, y nos pasa en la asociación, que por cierto hay varias docentes en la sala que pertenecen a la asociación de Cebras en la Mancha, que coincide que además de ser profesionales son mamás o papás. Esto también pasa mucho. A veces como profesionales nos formamos porque lo vivimos en casa. Entonces, cuando solo somos docentes y no somos mamás o papás, ¿qué ocurre? No es que ocurra siempre, evidentemente, pero a veces no damos esa importancia a la inmediatez que las familias necesitan de respuesta, porque están viviendo una situación en casa que no saben cómo atajarla, que no saben qué respuesta dar, ¿vale? Entonces, ahí sí que hablo de la importancia de cuando tenemos las reuniones con las familias, de tener esa empatía, de entender lo que nos están contando, ¿no? De recoger esos datos y no ningunear, digamos, esa información, porque sabemos que eso ocurre. Sabemos que ocurre que a veces cuando esas familias nos han contado lo que pasa en su casa, hablamos de que sobreestimulan. No, esto pasa porque sobreestimulan, ¿no? Pues claro, como le están enseñando ya a sumar con llevadas y no le toca, es que están sobreestimulando. Yo os pongo el ejemplo de mis dos hijas porque quise contestar a una compañera con el paso del tiempo, ¿no? Pero mi hija mayor con 12 meses se sabía las letras porque tenía interés y se las aprendió, no porque se las enseñase, jugábamos y se las aprendió sin intención en ningún momento de que las aprendiera. Y cuando tuve otra niña, 3 años después, con su misma edad, dije, voy a probar, a ver si voy a sobreestimular. Pues mi hija pequeña se metía las letras en la boca, claro, como un bebé que era.
Entonces, yo creo que es muy importante que escuchemos, que no ninguneemos la información que nos dan, que cuando se vayan o que lo que hablamos luego el equipo docente o los docentes que damos clase a ese alumno, que no pensemos en esa sobreestimulación o que quieren que su hijo pase de curso, ¿no? Que también a veces pues ya se va diciendo que ahora está de moda las altas capacidades, que también, y entonces ahora que todos son altas capacidades. Vamos a escuchar y vamos a tener en cuenta, ¿no?, con lo que Javier Turón nos hablaba en las nominaciones, ¿no?, de los padres, también de los iguales también son muy importantes, pero sí, toda esa información que nos dan, vamos a tenerla en cuenta, que es muy importante. Hablarle de los plazos y los protocolos, pues cada centro, en función de las necesidades, tendrá unos plazos, tendrá unos protocolos que ahora con la guía, también imagino que eso lo podremos establecer mejor en los centros, cómo actuar. Imagino que tendremos que trabajar en ello para saber qué protocolos, que es lo que yo creo que todos los orientadores y, bueno, y por extensión todos los docentes estábamos deseando ver qué protocolos hay que seguir para evaluar a este alumnado, identificarle y cómo trabajar. En cuanto al modelo de enriquecimiento con la plataforma Renzulli, que yo ya me puse en contacto con ellos, que os animo porque además te dan una formación gratuita online para un poco ver la plataforma. Y bueno, pues realmente tenemos herramientas. O sea, ahora mismo digamos que somos más afortunados que hace unos años porque tenemos muchas herramientas a las que acudir, bueno, tenemos herramientas a las que acudir y tenemos mucha información. Entonces, en ese sentido, tenemos que aprovecharla. Y yo también aquí aprovecho la sesión de proyecto que tenemos a la semana, en primaria por lo menos, tenemos una sesión de proyecto y yo ahí la aprovecho para estas cosas. Y luego el trabajo en el aula y en el centro. Es importante que les contemos a las familias lo que hacemos, y es que a veces hacemos mucho más de lo que creemos. Lo que pasa que no digamos que no lo hacemos con la perspectiva de ese enriquecimiento. A veces simplemente es organizarlo. Por ejemplo, en el centro, cuando hicimos la formación de Yolanda López en Guadalajara, no sé si alguien de aquí que estuvo, nos hablaba del tipo de enriquecimiento 1, que eso lo hacemos todos los centros. Lo hacemos todos los centros. A lo mejor solo nos falta hacer una tabla y organizar toda la información de esas actividades y ver qué enriquecimiento se está dando a los alumnos, ¿verdad? Y bueno, y entonces los recursos, darles recursos. Igual que los maestros, los docentes, profes, necesitamos recursos para trabajar con ellos, las familias también nos piden recursos. Ahora voy a hacer alusión también a la infografía que nos mandaron el 14 de marzo, también lo mandaron a las familias, pero sabéis que muchas veces estamos saturados de información y se manda y ahí se queda, ¿vale? Entonces, en función de la familia que tengamos, de las necesidades que tenga, pues podemos recoger aquello que nos interesa y dárselo. Bueno, pues a ver, ¿cuáles son las necesidades de este alumno? ¿Cuáles son las necesidades de esta familia? Pues te recomiendo esto, te recomiendo. Mientras que en orientación, en el centro, va avanzando su protocolo, va avanzando el proceso de identificación, pero que realmente las familias sientan que se está dando respuesta a su hijo o a su hija. Es que esa parte es fundamental, que las familias sientan la respuesta, sientan que sus hijos están siendo atendidos, que van felices al cole y que realmente están desarrollando su talento o desarrollando su potencial. Y a veces pues es simplemente, bueno, simplemente entre comillas, coger los recursos que tenemos, explicarlos y lo que tenemos nosotros en el aula, aplicarlo y trabajar con ellos. En cuanto a esta infografía que nos enviaron, os pongo aquí dos ejemplos, uno del blog de Roberto Ranz. Mirad, aquí hay un apartado de familia y talento, ¿vale? Entonces, es una formación para familias que está además subvencionado por la obra social de la Caixa. Pues aquí tenemos otro recurso, ¿vale? Si nosotros no podemos dar una respuesta inmediata en el aula, desde el maestro, desde el profesor se puede dar, pero a nivel de centro, lo que decimos, todo el proceso de evaluación, de identificación, que sabemos que eso lleva más tiempo, ¿no? Y en función también de los protocolos del cole, del instituto, de cómo lleven los procesos, vale, sabemos que eso conlleva más tiempo, pero respuestas inmediatas podemos dar a las familias.
familias, desde nuestro ámbito como docentes, pero también les podemos dar respuestas externas. En la asociación tenemos convenios con los gabinetes psicopedagógicos, con clínicas psicológicas. El 14 de junio, por ejemplo, hacemos una actividad al mes, ¿no? Pues el 14 de junio, un gabinete psicopedagógico que está formado, son musicoterapeutas, van a hacer un taller de musicoterapia con todos nuestros niños. Tenemos niños desde 2-3 años hasta 16 años. Se harán varios grupos para hacer el taller de musicoterapia. De manera paralela hacemos café de familias. A las familias les viene fenomenal el hablar, simplemente el hablar, el sentirse entendidos, identificados. Y previamente a eso, yo una vez cada 2 meses lo que hago es una charla o mesa redonda de profesionales. ¿Por qué? Porque aquí no pueden venir todos los profesionales. Y en muchos casos no es porque no quieran, es porque sus circunstancias personales pues a lo mejor no les permiten estar hoy todo el día, ¿no? Entonces, yo como profesional de la asociación lo que intento es que lo que voy aprendiendo en mis formaciones, trasladarlo a los profesionales que tenemos en la asociación. Entonces, el 14 de junio pues nos reuniremos y yo todo lo que he aprendido hoy y todo lo que pueda haber de la guía y demás, pues se lo explicaré. Y al final lo que queremos es dar esa red de apoyo a profesionales y familias y bueno, y sentirnos acompañados en todo el proceso. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, vamos. Vale, pues no, pues termino ya con la frase, entonces ya está. Vale, mirad, quería terminar con esta frase, que también está en el blog de Javier Turón, y es que claro, es ideal para esta ponencia, y es que cuando los padres educadores colaboran y trabajan en sintonía, el niño experimenta un desarrollo integral que fomenta tanto su bienestar como su crecimiento intelectual. Es tal cual, ¿no? Y lo que estamos hablando. Entonces, simplemente deciros que lo que queremos desde la asociación es dar visibilidad a las altas capacidades, que no sintamos vergüenza cuando somos familias de altas capacidades, que no nos sintamos raros cuando somos, no sé quién decía, intenso, ¿no? O intensa, muy intensa cuando quieres llevar todo esto a tu centro, ¿vale? Pues vamos a dar visibilidad a las altas capacidades, vamos a darle el peso que tiene, y bueno, aquí tenéis los datos de la asociación y míos personales para lo que os haga falta. Y bueno, muchas gracias por escucharme.